Bueno, ya comienza un nuevo año, es 2 de enero, y cuando comienza un nuevo año es común que nosotros estemos muy preocupados en cómo va a ser el nuevo año. Es una actitud bien característica, una actitud bien humana, el angustiarse, sobre todo cuando vemos tantas noticias desfavorables en el mundo. Así que creo que un buen pasaje para iniciar este año va a ser Mateo 6, 25 al 34. ¿Por qué Mateo 6, 25 al 34? Porque es un pasaje donde nosotros somos alentados a no afanarnos, a no afanarnos ante la realidad, ante las necesidades, ante los problemas que vemos a nuestro alrededor. El tema de este pasaje, Mateo 6, 25 al 34, es el afán. ¿Por qué sabemos que es el afán? Por la cantidad de veces que en el pasaje pues vemos la repetición de afán. El pasaje nos está constantemente haciendo un énfasis bien grande en el afán y en cómo nosotros debemos entonces responder a él. Visto de esa manera, hay muchas cosas que podemos aprender del afán en este pasaje. Vemos, por ejemplo, que el afán en este pasaje se refiere a esa preocupación por las cosas básicas de la vida, por ejemplo, la ropa, el alimento, lo puedes ver en el versículo 25, lo puedes ver en el versículo 31, que tiene que ver con esa preocupación, con esa angustia de no saber cómo va a ser el día de mañana, cómo vamos a proveer para las necesidades, como dice el versículo 34, aquellas cosas que aún ni siquiera han llegado. Y la respuesta al afán, que nosotros hacemos con el afán, es no ceder a él. El llamado constante del pasaje en el versículo 20, 25, en el versículo 31 y en el versículo 34 es que no nos afanemos. Mira el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Mira el versículo 31, no os afanéis. Mira el versículo 34, no os afanéis. Entonces esa es la respuesta al afán. No ceder a él, no seguir la corriente de esa actitud, de esa angustia, de esa preocupación constante por las cosas. ¿Cuáles son las razones para no afanarnos en versículo, en el pasaje que estamos estudiando? Bueno, hay varias. Primero, entender que la vida, como dice el versículo 25, es mucho más que las cosas básicas, que el que comer o el que vestirnos. Jesús nos muestra en el versículo 25 que la vida es mucho más que eso a través de una pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida es mucho más que eso, más que el día a día, más que estas cuestiones de qué vamos a comer o qué nos vamos a poner. También otra razón para no ceder ante el afán es entender que Dios cuida de los animales y nosotros valemos mucho más que los animales. En el versículo 26 hay un llamado a mirar, a observar. ¿A observar qué cosa? Las aves del cielo, ellas no trabajan, ellas no siembran, ellas no hacen las cosas que nosotros hacemos, pero Dios, nuestro Padre, las alimenta. Y ahí viene la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Eso es algo que debemos preguntarnos. Por el hecho de ser seres humanos, valemos mucho más. Y sobre todo porque somos hijos, si somos creyentes, somos hijos de Dios, pues tenemos un valor mucho mayor que el que tienen las aves para Dios, y las aves Dios las alimenta. Y nosotros valemos mucho más que ellas. Entonces es una razón para nosotros pues no ceder a ese afán que viene a nuestra vida. El afán además no resuelve nada. En el versículo 27 hay otra pregunta retórica. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No puedes resolver nada, absolutamente nada, con el afán. En el versículo 30, pues hay otro ejemplo, hay otra ilustración que usa el Señor acerca de las flores. Dios viste a las hierbas del campo. Hierbas que hoy son y mañana son echadas en el horno, o sea, su existencia es temporal en esta vida, muy temporal. Y el Señor pregunta, ¿acaso no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, y esa es una pregunta retórica. Quiere decir que si Dios se preocupa de vestir a esas plantas
tienen una existencia tan efímera, pues Él va a hacer mucho más para con nosotros, para con su pueblo, para con sus hijos. El afán además dice el versículo 32 que es una característica de las personas incrédulas. Dice el versículo 32 que los gentiles, y aquí la palabra gentil se refiere a los incrédulos que no conocen al Señor. Ellos, ¿qué cosas hacen? Ellos buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Están pendientes siempre de satisfacer estas necesidades que, repito, no son necesidades incorrectas. Que comer, que vestir son necesidades importantes, básicas de la vida. Pero para eso viven los gentiles. En contraste a eso, Dios dice más. eh, el contraste está aquí, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles se enfocan, buscan todo esto, pero nosotros debemos entender que nuestro Padre sabe, tiene conocimiento, sabe, le importa que nosotros tenemos estas necesidades. Así que nosotros debemos entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas, esas cosas que nosotros buscamos van a ser añadidas, esas cosas que necesitamos, no que buscamos porque Dios nos va a responder a todo lo que queramos, pero eso que buscamos Dios lo va a proveer. Es una característica de los incrédulos que nos priva además, según el versículo 33, nos priva de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque estamos enfocados en estas cosas. Y cada día, el versículo 34 dice, cada día va a traer su propio mal. Entonces nosotros no debemos afanarnos porque tenemos que saber que cada día trae su propio mal y que no debemos estar angustiados por esas cosas que ni siquiera aún han llegado. ¿Cómo respondemos nosotros al afán o cómo lidiamos con el afán en este pasaje? Yo creo que el pasaje nos muestra que nosotros debemos confiar en Dios, lo vemos en las ilustraciones que él usa, de cómo alimenta a los animales, de cómo viste las flores, debemos confiar en esa provisión que él tiene para nosotros, en su promesa de proveer estas cosas. Yo creo que debemos lidiar con el afán entendiendo, según el versículo 27, de que no va a resolver nada. Y en tercer lugar, tenemos que lidiar con el afán poniendo la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia en primer lugar, según el versículo 33. Así que, ¿cuál es el punto de este pasaje? El punto de este pasaje es que los creyentes no deben estar afanados por las cosas básicas de la vida, sino confiar en Dios y buscar primeramente su reino y justicia, sabiendo que Dios se encargará de proveer lo que nosotros necesitamos. Creyentes no deben estar afanados por las cosas de la vida, no deben estar afanados por las cosas básicas de la vida. No es que nosotros no tengamos que prestar atención a las cosas básicas de la vida, es que no deben afanarnos, no deben robar todo nuestro corazón, sino que por el contrario nosotros debemos confiar en Dios y buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que Él se encargará de proveer todo lo que nosotros necesitamos. La razón del pasaje es clara porque la vemos en los imperativos y la vemos en los términos de conclusión que tiene el pasaje. El texto fue escrito para llamar a los creyentes a no vivir afanados por las cosas básicas de la vida. Pues lo sabemos porque en tres ocasiones, como ya hemos dicho, el pasaje nos deja claro cuál es la intención. Jesús nos deja claro su intención. Versículo 25 nos dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida. Luego después en el versículo 31, no os afanéis pues. Y luego en el versículo 34 cierra, así que no os afanéis. Así que es claro que es un llamado a los creyentes a no vivir, afanados por las cosas básicas de la vida. Entonces, ¿cuál es la orden? ¿Qué es lo que podemos extraer de este pasaje para nuestras vidas? Hay montones de enseñanza en este pasaje, pero por motivos del video, por supuesto, siempre elegimos unas cuantas para no abarrotar o no ocupar mucho tiempo y darle la oportunidad a todos de poder estudiar mejor el pasaje. Una de las enseñanzas que podemos tener es que Dios se preocupa por nuestras necesidades. Y cuando digo se preocupa, no me refiero en lo como a veces interpretamos preocuparse como estar angustiado y aquí un sinónimo también de afán, ¿no? En el sentido de que a Dios le importa nuestras necesidades. Dios no está ajeno a que tú y yo tenemos necesidades y a Él le importan esas necesidades. Y Él se ocupa de proveer para esas necesidades. Seguro eso ha sido tu experiencia en el 2024 y estoy seguro que va a ser tu experiencia también en el 2025. Dios
se preocupa por nuestras necesidades. Eso es una enseñanza muy valiosa en este pasaje. En cuanto a reprensión o cómo este pasaje podría estar confrontándonos, reprendiéndonos, pues yo creo que este pasaje nos desafía en el sentido de que debemos pedir perdón a Dios si nosotros hemos estado afanados. Si al meditar en este pasaje entendemos que estas cosas han sido una preocupación tan grande en nuestras vidas que nos han privado de buscar el reino de Dios y su justicia, que nos han privado de estar centrados en las cosas de Dios, pues es algo por lo cual necesitamos pedirle perdón a Dios. En cuanto a corrección, el pasaje me muestra que yo debo trabajar, pero descansar en que Dios es el que cuida de mí. Hay dos cosas. Yo trabajo, sí, yo tengo que trabajar. Eso es muy importante. Yo no puedo sentarme a esperar que las cosas caigan del cielo. Pero yo debo trabajar descansando en que mi proveedor es Dios. Yo trabajo y hago mi parte, pero yo descanso y confío en la provisión de Dios para mi vida. En cuanto a instrucción, yo creo que una buena instrucción que podemos tomar para nuestra vida es que debemos procurar ser más conscientes del afán y buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con buscar aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que son conformes a su carácter, a su palabra. Es procurar vivir para Él, es procurar vivir para honrarle, para hacer las cosas que le agradan a Él. Porque lo cierto es que cuando yo estoy afanado por las cosas de la vida, por el que comer o el que beber o al que como vestirme, muchas veces la justicia de Dios es echada a un lado. Sobre todo en un país como el que nosotros vivimos, donde muchas veces la justificación para hacer lo malo es que pues no hay lo suficiente, hay necesidades, hay problemas, dificultades y justificamos muchas actitudes mal hechas por esto. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando el reino de Dios y estamos dejando su justicia a un lado porque estamos obrando de manera injusta en las cosas que hacemos en la vida. Entonces yo debo procurar ser más consciente de buscar ese reino de Dios y de buscar su justicia. Ese es el estudio entonces que quería compartirles el día de hoy. Como siempre, animarles en este nuevo año a seguir estudiando la palabra de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios a través de ella. Muchas bendiciones para todos.